Bienvenidos nuevamente a este programa en el que hemos estado y seguiremos contando historias de lo que ha pasado en la vida pública de mi esposo y los misioneros públicos, porque la idea es seguir hablando con muchos de ellos para ver los grandes milagros que Dios ha ido obrando en las personas, en las almas, en nuestras ciudades, en nuestra patria y en todo lo que el Señor ha querido por medio de esta obra. Entonces, bueno, muy feliz aquí de estar nuevamente con mi esposo, Luis Miguel López, representante a la Cámara por Antioquia. Y bueno, pero antes de empezar y contar todo lo que tiene para decirnos y todas esas maravillosas historias, encomendémosle este programa al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te encomendamos, Señor, este programa, nuestra patria, nuestros corazones, todos los frutos de lo que se ha hecho en esta misión pública. Todos los misioneros públicos, toma nuestros corazones y que siempre estemos dispuestos a servirte con rectitud de intención. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía y les venía contando, la idea de estos programas es no solo conocer, digamos, lo que ya ellos públicamente han contado en sus redes sociales, de lo que se ha logrado en muchas cosas, por ejemplo en el Congreso de la República, con leyes de que si se tumbó esta ley, se logró, o que logramos, digamos, ciertas batallas, sino irnos como al trasfondo, a esa parte que a nosotros nos interesa más, que es desde lo espiritual, de ver esos milagros, de ver cómo sucedió. O sea, ellos nos cuentan lo que sucedió, pero el cómo sucedió trae consigo una cantidad de milagros que muchas veces mi esposo me ha contado: mira, pasó esto, es que esto fue un milagro, Dios intervino de esta forma, de esta otra. Entonces, eso es lo que nosotros queremos contarles en estos programas, porque han sido unos milagros grandísimos que están solo para darle gloria a Dios. O sea, y es para que nosotros podamos ver cómo Dios de verdad actúa y seguir actuando en la misión que estos hombres, mi esposo, Mauro, y los que están en los diferentes consejos de municipios, o sea, cómo Dios ha actuado en todo esto. Entonces, bueno, amor, primero quisiera preguntarte y que nos cuentes cómo ha actuado Dios primero en ti. O sea, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu alma, desde que te llamó a, a esta misión. Y bueno, y en nosotros, ¿cierto? Porque somos una familia, somos esposos, y ha sido mucho lo que Dios ha obrado en nuestras almas, lo que nos ha pulido y lo que nos ha hecho renunciar y los llamados que Dios nos ha hecho. Pero quiero que mi esposo nos cuente particularmente cómo ha sido ese llamado y lo que Dios ha hecho en su alma. Bueno, mi amor, a todos los que nos verán en este programa tan lindo. Saludar, por supuesto, a mi esposa, bueno, a todos, y a José Miguel. Ya hoy es un programa diferente porque estamos acompañaditos ahí en la barriguita con José Miguel. Y bueno, no, pues poder contarles. Y obviamente aquí cumpliéndole a mi esposita, ¿no? Mentira. Ella, Fue difícil conseguir este espacio en la agenda. ella me manda, pero bueno, desde acá hay que decirle a Mauro, a todos, pues que los necesitamos aquí en Te Cuento Lo que Queremos porque la gente quiere saber y yo sé que es muy lindo porque a uno le preguntan. Es más, estaba haciendo, mi amor, una gira contando un poco de varias experiencias, historias y los que nos puedan acompañar en los municipios que estamos visitando para que escuchen también todos los milagros que nos han ocurrido, que eso es lo que pasa todos los días. En todo caso, mi amor, para mí en particular, y tú lo sabes, aunque pues lo he comentado con algunos amigos también, este camino en el Congreso ha sido un camino de conversión. Definitivamente ha sido para mí un camino de conversión. Yo digo que Dios me tuvo que traer hasta acá para trabajar en mí. Es chistoso, pero digamos había cosas en mi vida que yo no sabía y que descubrí estando acá, de mi vida espiritual, y que descubrí que tenía que de alguna manera avanzar, sanar o dar un salto, un paso, sobre todo en la vida espiritual y en la vida de conversión, porque uno va dando como pasos. No sé si les ha pasado, pues yo particularmente a mis 14 años empecé a caminar en Dios, eh, después de un grupo de oración, luego después de un retiro espiritual y bueno, después de mi camino como misionero. Y, pero uno como que va dando pasos y uno en la vida va sintiendo como Dios va orando más en uno y uno
como que le va dando también más a Dios y como que uno siente más gracias y uno siente como trabaja más el Espíritu Santo. Y particularmente yo digo, el Señor aquí cada vez me ha regalado esa gracia. Yo recuerdo empezando el Congreso y quizás en algunos espacios también lo he contado, a mí me dio muy duro, mi amor, pues de alguna manera el tener que exponerme a un escenario público. Como saben, pues esto para nosotros fue algo completamente nuevo, y lo hicimos por amor a la patria, pero primero por amor a Dios. Eh, de alguna manera siempre hemos sentido la importancia, estudiando la doctrina social de la Iglesia, de estar y de que los católicos debemos estar en estos ambientes, pero ciertamente nunca habíamos tenido experiencia en un lugar como estos. Y es más, por eso nació primero con Ciudadanos como tanque de pensamiento. Bueno, antes ya hemos tenido algunas iniciativas de apoyar a algunos amigos para que llegaran allá, con esa inquietud siempre en el corazón de que necesitamos gente de Dios, gente de principios allá. Pero bueno, ya entonces, ya uno en persona llegar allá, y recuerdo mucho como los primeros 2 meses en el Congreso, que, bueno, prácticamente el primer día de trabajo, no, prácticamente no, realmente el primer día de trabajo, y tengo que decir una cosa para que me entiendan esto. Hay muchas veces, o sea, no, ya llevamos un poco más de 2 años en el Congreso de la República, nos quedan casi 2 años en el Congreso, son 4 años digamos, legislando, el periodo, digamos, por el que fuimos electos, y a la fecha hay congresistas que dentro de la plenaria donde nos reunimos, pues poco he escuchado la voz de algunos congresistas, poco he escuchado, pero a mí, llegando de la ciudad, digamos, o más bien del pueblito de aquí, de Medellín, y uno se siente como de aquí de las montañas, montañero, para nosotros eso no es una expresión despectiva, sino pues de alguna manera nos sentimos orgullosos porque todos venimos de las montañas. En Colombia yo creo que esa es la realidad de todos. Y el primer día que estuve en el Congreso, mi amor, me tocó hablar. Me tocó hablar defendiendo pues los temas justamente que son banderas nuestras, y en particular la familia, en un tema pues de ideologías de género. Pudiera contarles mucho más pues sobre todo el tema, pero ciertamente, bueno, les cuento un poquitico. Eh, Alrededor de incluso temas que hemos debatido estos días, que supuestamente entonces dicen que los hombres pueden quedar en embarazo, y entonces ya no hablan de mujer gestante, sino de persona gestante. Pero obviamente, entre comillas, con un término inclusivo, diciendo que, bueno, los hombres pudieran quedar en embarazo, pero obviamente es algo ilógico. En todo caso, pues salimos a defender y decíamos, yo dije en esa primera intervención, recuerdo, y ahora nos va a tocar, y creo que en las redes está ahí un video de esa primera intervención, ahora nos va a tocar defender que el pasto es verde, esto lo decía Chesterton, y pues entonces que las mujeres son las únicas que biológicamente pueden quedar en embarazo. Los hombres, biológicamente hablando, no pueden quedar en embarazo. Y bueno, fue difícil, fue chistoso, porque luego de que yo dije eso, una congresista de una vez me responde y me dice, ¿quién es ese congresista? Como nunca me conocía, nunca había estado en el Congreso primera vez. Entonces fue algo despectivo, y yo decía, Dios mío, fue bien interesante. Yo dije, bueno, uno de pueblo, uno allá con corbata medio apretado, pues, y uno medio incómodo, pues respetando obviamente el Congreso, y tratando de estar como a la altura de eso, que no ha sido difícil uno tener que pues utilizar traje y todo eso. Pero bueno, en todo caso, el primer día hablé, pero también particularmente el segundo día hablé. A la siguiente semana también volví a hablar. A la tercera semana volví a hablar. Y todo el tiempo defendiendo nuestros temas. Exacto, pues entre otras cosas en un congreso y en un gobierno progresista, contrario a nuestros principios, progresista pues con ideas contrarias a la familia, a la vida, etcétera. Entonces claro, lo ha tocado bastante difícil. Y entonces llegó un punto que yo me estanqué de alguna manera, y yo decía, yo, Dios mío, pero ¿usted dónde me mandó? ¿Dónde estoy yo, por Dios bendito? Y sentía que llegó un punto que yo decía, no, yo no, pues como que no quiero estar acá. Y entre otras cosas me costaba mucho hablar. O sea, yo decía, no, no, yo ya no quiero hablar. Y entonces como que sentía un temor, una pena, un respeto humano había ahí detrás. Y entonces, claro, yo decía, pero no entendía por qué. Mientras tanto tenía un gran amigo, Jaidercito, que me acompañó los primeros meses en el Congreso. Y este hombre, pues siempre ha sido mi mano derecha, mi coequipero, un hombre de Dios y que me ha enseñado mucho. Y pues entonces, por ejemplo, cuando teníamos que defender proyectos, en ese momento teníamos el de
el de la ESI, Educación Sexual Integral, todo el tema de ideología de género en colegios, que luego tenemos que contar la historia, mi amor, cómo fue exactamente eso. Yo decía, no era capaz como de ir a hablar del tema, pero yo no sé qué me pasaba, y entonces cuando recuerdo que Haider por otro lado era hablando con congresistas, eso no es normal porque hay como unos códigos en el Congreso pues medio extraños, pero por ejemplo, pues las personas que trabajan allí difícilmente hablan con congresistas, no sé, les da la pena, etcétera, pero Haider es un hombre sin filtros. En todo caso yo lo veía a él y yo como que no era capaz, porque parte de nuestro trabajo, gran trabajo, es poder hablar con nuestros amigos congresistas, con los que no son amigos, lo que sea, pues entre otras cosas para mí todos son amigos porque a nivel personal pues no tengo nada contra nadie, ya otra cosa es que tengamos diferencias en ideas y en otros temas. En todo caso, pues al final es poder contarles lo que nosotros pensamos de los proyectos y todo para lograr que nos acompañen y tener victorias nuestras, que es así como hemos ganado la mayoría de victorias alrededor de la vida y la familia. Y él allá por allá trabajando y yo por allá sentado, yo decía, Dios mío, pero ¿qué me pasa? No soy capaz. Me recuerdo en ese momento que me fui para el Santísimo a hablar con el Señor, a preguntarle qué me pasaba. Y pues en ese momento justamente pues hay como una emoción del Espíritu Santo y me pongo pues bastante, me conmuevo bastante y me doy cuenta que tenía un respeto humano, que no le había entregado todo al Señor, que no le había entregado inclusive lo que yo pensaba que era mi reputación. Porque yo he seguido al Señor, pero de alguna manera, de manera privada, mi amor, pues, o sea, como de bajo perfil podría ser. Entonces como que, hombre, obvio en redes yo tenía una imagencita de la Virgen, o de pronto pues posteaba algunas frases alrededor de Dios, bueno, siempre misionero en retiros espirituales, o pues obviamente siempre yendo a la Eucaristía, etcétera, sin pena de vivir mi fe, entre comillas, pero era de alguna manera en mi mundo privado. De pronto en el mundo, digamos, del comercio, donde trabajaba, etcétera. Entonces siempre como que la gente ve, qué bueno este hombre, como de admirado, pero como, pues como ve un hombre de Dios y todo, y como que no exagerado en temas de fe. Entonces yo como que lo que sentía era que me estaba exagerando, o sea, como que yo hablando ahí todo el tiempo me sentía como exagerado en los temas de fe o defendiendo la vida, la familia. Pero al final lo que el Señor me mostró en el corazón es que tenía un respeto humano de entregarle todo, inclusive lo que yo sentía que era mi reputación. Entonces yo sentí ahí que el Señor me decía, es que yo te estoy pidiendo que todo, cuando a uno le dicen que la santidad es pues este camino de renuncio a mí mismo, cargo con mi cruz y sigo al Señor, como dice en el Evangelio, pues es como que uno le entrega lo que uno quiere. O todo o nada. Entonces, o todo o nada, como decía la hermana Claire. Y entonces, claro, lo que me mostró fue eso el Señor. Yo ahí le dije, Señor, ya entiendo lo que tengo en mi corazón. O sea, es como si yo hubiera sentido como una pena de hablar en público ya, porque es que son los micrófonos que ven todo el mundo, todo el país. Y entonces, claro, bueno, eso como una primera experiencia muy linda. Y ya pues entonces sané en ese momento eso. Y ya, digamos, eso me desatrancó completamente en el Congreso y seguí adelante, gracias a Dios, pues dando la defensa. Y con fuerza, con todo. Digamos que esto lo sentía sobre todo alrededor de temas que tenía que defender a Dios, ¿me comprendes? Pero bueno, eso me di cuenta, lo sané y seguí. Bueno, un poco más adelante, algunos otros temas, pues, alrededor también quizás de lo mismo. Recuerdo una vez, y quizás eso lo conté también en la historia pasada, y creo que fue cuando debatimos Ecosiec, y es que, claro, entonces uno ver todo el esfuerzo que esto ha implicado, pero uno ver también los frutos de Dios, que un alma se salve, que uno está siendo misionero, como Dios va obrando en la vida de uno y en el corazón de uno. Entonces una vez, pues justamente en una de las intervenciones que hice dentro del Congreso, pues hablé de Dios, de lo que Dios había hecho en mí, y en ese momento había una persona también que está en el camino de conversión de Dios, que quizás estaba mal espiritualmente y que quería salirse de Dios, de todo. Y que cuando vio ese video donde yo hablaba de Dios, pues se le fue como esa tentación. Y entonces cuando a mí una misionera me cuenta, o alguien que trabaja con nosotros que también es misionera, me cuenta esto, pues yo me pongo, digamos, sí, a llorar. Y yo digo, increíble, o sea, como lo que Dios ha hecho en mí también, pues de salir a defenderlo públicamente, hablar de Dios públicamente, de dar a Dios públicamente, de manera pública, y por eso ese término misionero público es muy lindo, porque de alguna manera expresa mucho de lo que estamos haciendo, servirle a Dios en la patria, pero de manera pública. No es en privado, no es un retiro espiritual, no es en una parroquia que es como encerrado entre los mismos, ¿no? Aquí es afuera,
entre diferentes, entre gente que inclusive lo mira a uno y uno dice, esto está loco, pues de alguna manera es completamente diferente. Y ahí pues cuando me contó eso, yo dije, vale la pena, ya se salvó un alma, pues decía yo, si se salvó un alma, ya esto ha valido la pena. Todo lo que hemos hecho en el Congreso, pues ha sido mucho, que son las historias que contaremos, pues ha valido la pena. Entonces, claro, eso también, hemos tenido una oportunidad muy grande nosotros, en Bogotá especialmente, hemos tenido la oportunidad de vivir en un lugar que para nosotros es un refugio gigante, porque nosotros vivimos entre, digamos, Bogotá y aquí, bueno, en Antioquia donde vivimos, nuestra familia, digamos que yo estoy 3, 4 días en Bogotá, yo me madrugo martes y regreso jueves en la noche, o a veces pues viernes, bueno, es un poco, no es muy exacto el tema de horarios, pero sí es bien complejo a nivel familiar, pero nosotros vivimos acá y yo viajo todas las semanas a Bogotá. Y entonces, claro, allá vivimos en un lugar que es como, puede decirse que de alguna manera como Un pedacito de cielo. sí, es un pedacito de cielo, es una fundación donde nos permiten estar en unas habitaciones de unos amigos allí también, pues Como de tipo Dios, seminario, como son la tipo seminario. habitación. A 20 pasos tengo yo el Santísimo. Entonces, claro, todas las noches que llego, pues llego a orar y ahí parte de reflexionar todo lo que Dios nos ha regalado y de todos los milagros que nos ha dado, pero también pensar pues en pedirle al Señor humildad, entonces hacer la letanía de la humildad pero ante el Señor, llegar después allá y entregarle, hacer el Magnífica, entregarle todo a Dios. Y digamos que yo creo que en parte en mi vida espiritual ha sido los espacios donde he compartido quizás más con el Señor en el Santísimo. Quizás no, estoy pues casi que completamente seguro, con más frecuencia, con una constancia, porque a veces en medio de la familia no es tan sencillo uno sacar espacios un poco largos para ir al Santísimo. Bueno, en los matrimonios sabemos pues que hay una disciplina, pero también es complejo. Entonces, claro, eso ha forjado una relación muy linda con el Señor, que cada vez me ha permitido de alguna manera desatrancar muchas cosas. Recuerdo también que en medio del Congreso, pues como ha sido una misión también y ha sido una misión tan exigente, cuando fuimos a retiro de matrimonios, mi amor, pues que entre otras cosas nosotros vamos a cumplir 5 años de casados, llevamos 5 años de casados y pues nos casamos un mesito antes de la pandemia, entonces no logramos ir a retiro de matrimonio después de que nos casamos, como después a los 2 o 3 años. Entonces justamente ya estábamos en el Congreso y recuerdo en el retiro de matrimonios también una oración de perdón muy linda, como el Señor me mostró en el corazón, pues cosas que había que sanar, pero también pues, alrededor también de esta misión. Y bueno, sí, muchas otras cosas, mi amor, pero lo que yo he dicho siempre es cómo ha sido un camino de conversión, ataques que hemos tenido personales a nivel familiar, pero como el Señor también le va diciendo a uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también el Señor dice, ¿pero para qué? Y lo que ha forjado en mi corazón, el darle mi corazón al Señor completamente. Ataques que, por ejemplo, yo no hubiera recibido nunca afuera. O sea, que yo no hubiera recibido si no hubiese estado en el Congreso de la República. Entre otra cosa, como en algo de comodidad o donde uno no es público y donde no recibe ataques porque estoy defendiendo esta ley o esta otra ley, porque estamos tumbando tal otra ley, etcétera, etcétera. Entonces, claro, exponernos a diferentes comentarios que ustedes han visto, inclusive que me han dicho machista, mi esposa y mis hijas me han salido a defender, mis hermanas. Bueno, ha sido muy lindo. Todo eso en el sentido de que es entregarle todo a Dios, así incluso nos ataquen. Y eso ha forjado el corazón de una manera que me ha aferrado más a Dios y me ha acercado más a Dios y he entendido que definitivamente esto lo hacemos por, para y con el Señor. Y también por, para y con nuestra Madre del Cielo. Y bueno, y con San José, por supuesto, y todos los santos, y mi santo ángel de la guarda que siempre me acompaña y que uno ve cómo actúa, y con todos los amigos que Dios nos ha regalado alrededor de esta misión. Entonces, claro, y ver nuestros amigos entregando su vida a la patria, entregando todo, renunciando inclusive a tiempo, renunciando inclusive pues a mayores ingresos. Uno ve renuncia de amigos que dejaron todo para decir, aquí encuentro mi corazón y mi vida y han dado también para que... Y entonces uno empieza a ver todos los frutos de que Dios ha hecho y uno dice, uno ve actuando a Dios, definitivamente, como hemos dicho a veces, esto es una obra de Dios. Y así es. Y providencialmente llegamos a un momento del Congreso muy complejo a nivel, digamos, de nuestros temas. Y uno dice, Dios definitivamente tenía esto en sus planes. Y pues a mí particularmente digo, Señor, increíble que me hayas tenido en cuenta para esto, pero también para forjar mi corazón y mi alma. Eso para mí es lo más grande. O sea, si me preguntan, lo más grande que ha pasado en el Congreso de la República, para mí es lo que Dios ha hecho en mi corazón, en mi camino de conversión. Ahora bien, hemos tumbado unos proyectos que
uno dice, uff, donde hubiera pasado eso hubiera sido un ataque terrible a la familia. Y que son unas cosas que ya contaremos después y ojalá tengamos otro espacio, mi amor, y tengamos más espacios. Pero sí, lo más grande ha sido el camino de conversión. Bueno, Morita, a mí me gustaría que contáramos un poquito. O sea, es innegable que nos encontramos en un combate espiritual. O sea, el mismo San Pablo lo dice, la vida del hombre en la tierra es una milicia, es un combate espiritual. No luchamos contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales, contra demonios. Y yo creo que en este aspecto, o sea, en esta vida pública, en el Congreso de la República, ha sido muy evidente y lo ha sido para nosotros también desde que hace que mi esposo empezó todo esto, cómo han sido esos ataques espirituales, ¿cierto? Mi esposo ahorita hablaba de esos ataques personales, de cómo se le empiezan a meter en la vida privada y unas cosas, las otras, ¿cierto? Pero espiritualmente, o sea, ¿cómo te has sentido y cómo ha sido pues como esa parte de esa vida espiritual? Sí, o sea, esos ataques, que sabemos que vienen directamente del demonio, que hay brujería, que hay santería, que hay budismo y cantidad de cosas, y que inclusive una vez en el Congreso sucedió de un tema por allá de unos chamanes haciendo rituales dentro del mismo recinto del Congreso. Entre las muchas cosas que han pasado en el Congreso, por primera vez nos tocó eso en el Congreso de la República, estaban haciendo allá brujería. Entonces, bueno, bien chistoso, uno dice, pues recuerdo esa historia, es muy chistoso porque ahí me manda una foto, me manda, pues como uno dentro del Congreso, pues entre otras cosas, una historia es que hay varios amigos del Congreso que me dicen Monseñor, entonces me molestan que porque obviamente, bueno, pues, y nos conocen y uno se va conociendo dentro del Congreso, entonces me dicen Monseñor, me molestan. Entonces, claro, recuerdo que un amigo del partido llega y me manda una foto. Miguel, mira lo que están haciendo acá. Y yo veo y entonces una vela, pues digamos como con todo lo que significa esto. Yo, ay, Dios mío, lo que faltaba. Eso fue al principio, cuando estaba en el Congreso. Otras cosas, me tocaba hablar todo el tiempo. Y entonces cuando esto dice que en el Congreso de la República, y yo, ay, señor, ¿y yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y me acuerdo que yo dije, bueno, señor, yo estoy aquí por ti. Esto es una misión. Creo incluso que eso fue antes de todo esto que les conté al principio, de cómo Dios trabajó y cómo me mostró los respetos humanos que tenía. Aún así yo luchaba, por supuesto, pero lo que pasa es que había estaba trancado, digamos, lo que no me dejaba del todo. Y entonces, claro, recuerdo que yo llego y levanto por ahí la mano así como, mejor dicho, como que yo digo, ay, no, ahora van a decir que estoy loco. Entonces, pues, uno piensa todo esto, pero, poco claro, pero por lo que sentía yo en ese momento. Y entonces, pues yo dije, no, yo estoy aquí por Dios. Entonces levanto yo la mano y le digo, presidente, qué pena con usted, pero es que antes uno pide como una moción de orden. Una moción de orden puede que esté sucediendo algo que no va y que no es correcto dentro del Congreso. Entonces, y yo ya lo que había hecho es mandar esa imagen a varios amigos congresistas y yo, mira lo que está pasando acá, mira, están haciendo esto, y entonces empecé a mandarlo y eso se regó en un momentico en todos los congresistas ahí, y inclusive mandé a un asesor mío a ser alguien que trabaja con nosotros, un coequipero amigo, a decirle, hermano, no, por favor anda primero y revisa que sí sea verdad, y toma una foto y de alguna manera entonces de ahí sale también la foto y un video que inclusive se hizo viral en ese momento, que lo tomó él. Y entre otras cosas él tiene un testimonio también de eso porque asustado y todo, entonces qué risa. Y entonces yo levanto la mano medio así todo. Digo, hombre, qué pena, presidente, moción de orden. Es que aquí están haciendo como unos ritos allá arriba, presidente, y con velas, y esto pues, este no es el lugar, ¿cómo así? Esto, ¿por qué están haciendo esto acá? No recuerdo bien exactamente las palabras de más que dije. Y el presidente como que me miró y me dijo, ¿qué pasó acá? Y como que no me paró bolas y yo dije, güey, madre, bueno, me va a tocar volver a hablar, fuerte y duro. Cuando seguidamente un compañero me escuchó, ya había mandado video, ya había mandado todo y escucha, y ese sí salió a decir de una vez, presidente, yo nunca había visto aquí en el Congreso de la República esto que pasara. Ve aquí lo que están haciendo es brujería. Entonces, bueno, otras historias pues que estaban haciendo, pero mi amor, entonces pues, no sé exactamente cuando dices en la parte espiritual, que quisiera saber un poco, es que no entendí muy bien. Bueno, aquí la idea es conversar un poquitico. En la parte espiritual, que fue lo que conté un poco pues alrededor de mi vida espiritual, o quisieras como que contara.
¿Qué exactamente? Me refiero más como al tema de esos ataques espirituales que uno sabe que vienen directamente de brujería, o sea, ¿qué te ha pasado, qué has sentido, qué hemos sentido? Porque también puedo contar yo cosas acá, ¿cierto? Y sin ánimo como de darle pues como importancia al maligno, sino antes ver cómo Dios nos ha fortalecido en estos momentos, porque sabemos que el demonio existe, que existe la brujería, que existe esos ataques espirituales y que es horrible, o sea, que, mejor dicho, pero que Dios siempre triunfa, o sea, es siempre, o sea, el demonio no es nada ni nadie al lado de Dios. Sí, no, total, pues como lo dices, inclusive en el retiro que les contaba, recuerdo una vez un momento de oración que mi esposa, pues, inclusive me estaban orando por mí y mi esposa de alguna manera estaba sintiendo la oración, inclusive es muy lindo ver eso, mi amor, como el vínculo matrimonial. Estaban orando por mí y mi esposa estaba sintiendo en ese momento como, pues de alguna manera nos dimos cuenta que nos estaban haciendo brujería. Y entonces, claro, pues estaban orando por mí. Y la que de alguna manera estaba sintiendo todo pues en esa oración era mi esposa. Entonces es muy lindo cómo somos una sola carne. Eso recuerdo y entre otras cosas pues sí, en oración, personas de oración también nos han dicho, nos han mostrado cómo hemos recibido ataques y por eso es tan importante y de alguna manera también agradecer este espacio y tan lindo el nombre pues que el Señor te inspiró a ti, a Eli, en esta cuenta, te cuento para que oremos, porque definitivamente, como tú lo dices, mi amor, esto es una batalla espiritual y necesitamos mucha oración. Entonces, claro, estamos recibiendo ataques, entre otras cosas, porque una vez recuerdo cómo también en una oración eh, escuchábamos cómo inclusive pues el demonio bravo, porque decía, hombre, ahora ya no son los retiros espirituales, no solamente quieren pues ayudar a las almas, pues la salvación de las almas a las personas, sino que ya ahora quieren quitarme la patria. O sea, como de alguna manera en esos términos, y uno dice, Dios mío, esto es en serio, esto es en serio, y realmente al final esto es una batalla espiritual, esa es la realidad que vivimos, esto es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, o entre más bien la Virgen que ya le aplastó la cabeza también a Satanás, y eso se manifiesta. Ahora bien, yo pues personalmente, particularmente, no he sido muy sensible a los temas espirituales, mi esposa pues siempre ha sabido y mis amigos saben. Yo tampoco. Pero por ejemplo, yo recuerdo siempre que eh, yo, la única manera de como yo que sentir un ambiente muy pesado es que me da dolor de cabeza. Y en el Congreso eso es frecuente. Y no solamente yo, cada vez que van amigos al Congreso sienten el peso espiritual que tiene esto allí. Y de todas maneras logramos eh, algo histórico en el Congreso y es la primera Eucaristía en el Capitolio, en el Elíptico, que son los salones donde sesionamos. Hemos hecho el rosario allá, bueno, frecuentemente también en la capilla, el rosario de los 13, pues que allí nació y que fue una iniciativa también que nos regaló la Virgen. Y mira todo lo que se ha gestado alrededor de entender que esto es una batalla espiritual y que también como misioneros públicos y sin pena sabemos que al final esto es el sentido que trasciende y lo que le da sentido a todo esto que hacemos. Entonces sí, pues hay ataques y hemos sentido, pero también hemos visto y nos han dicho también. Pero también nosotros respondemos. ¿Cómo? Y que hay que responder, obviamente, en gracia de Dios, la confesión frecuente, Eucaristía, pues por supuesto todos los días, tratamos de todos los días, rosario diario, bueno, las oraciones que tenemos por devoción diaria también, y bueno, más el Santísimo, lo que contaba un poco. Y bueno, esa es la realidad que vivimos. A ver, ahora una vez conversaba con algunos misioneros porque decían, no, pero es que para esa labor que ustedes hacen tan grande debe ser una cosa gigante y todo eso. No, yo creo que al final no es lo grande o pequeño, es con cuánto amor se hacen las cosas y con cuánta devoción. Todos tenemos los mismos ataques en cualquier lugar, puede ser en la cosa más sencilla, pero al final todos tenemos esta misma batalla espiritual. Ahora bien, sabemos que pues, en el Congreso de alguna manera se vive, hay un amigo, Juanca, siempre dice, es que allá se vive toda la concupiscencia, todos los pecados, todos los pecados. Se ve el poder, el placer y el tener. O sea, entonces la triple concupiscencia, ¿sí es? Claro. Entonces uno dice, se ve todo. Entonces por eso también necesitamos estar en gracia, fuertes, no solamente a nivel personal, sino también en comunidad, en familia,
y bueno, son propósitos y son cosas que hablamos nosotros todo el tiempo, mi amor. Y bueno, agradecerles la oración y que sigan orando por nosotros. Sí, no, y esa oración es fundamental. A mí me alegra mucho cada que, digamos, estamos nosotros en algún lugar, en un centro comercial, en la calle, y llega gente a saludarnos. Gracias por lo que están haciendo. Nosotros oramos mucho por ustedes. Pues a mí me alegra mucho porque no le dicen a mi esposa estamos rezando por ti, sino que me miran y me dicen estamos orando mucho por ustedes. Gracias por lo que hacen como familia, todo. Porque evidentemente a uno le cuesta y uno tiene momentos de tristeza, digamos, de crisis, de no, otra vez mi esposo se va, ¿cuándo será que esto termina? Pues acá uno contando un poquito, abriendo el corazón, pero luego es Dios consolando. Y digamos que con este tema, pues digamos, desde lo espiritual, que yo tampoco he sido muy sensible espiritualmente, en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de sentir esos ataques que provienen de una brujería, de cualquier cosa, pero lo que hace que mi esposo esté en el Congreso, he estado un poquito más sensible en ese sentido. Y, pues, por ejemplo, ha habido, yo me acuerdo que han sido varias veces, y sobre todo cuando son esas batallas puntuales más fuertes, y yo me atrevería a decir que sobre todo ha girado en el tema de cuando se dio todo el debate de las terapias de conversión, en contra, pues que para prohibir las terapias de conversión, todo esto del tema de COSIEC, esa fue una época en la que espiritualmente, o sea, sentíamos un peso impresionante. Mi esposo muchas veces, no una, por ahí 2 o 3, yo no sé, varias veces me decía, mi amor, me levanté soñando que me estaba persiguiendo un lobo negro. Ah, sí, o sea, sí, ese tipo de cosas. Estaba acordándome, sí. No se acordaba, con razón, no acá con ganas de que él cuente, pero me toca a mí. Cuente, mi amor. Es que por eso es muy importante que este programa, veas, que estén las esposas, ¿no? Ojalá Tati se animara también y bueno, con los demás, porque entre otras cosas uno todo se lo cuenta a la esposa. Entonces, sí, no, pues recuerdo eso. Inclusive me hiciste acordar que, por ejemplo, muy concretamente en esos momentos de batalla se vive una batalla impresionante. Mi hermana, por ejemplo, que ha sido una batalladora también y que ha estado, pues, y que está en el programa, fundadora de este programa, Te Cuento Pa' Que Oremos, pero también ahí en Guerreros de la Patria, etcétera, etcétera. Y pues en todos los momentos de batalla ha estado. Y recuerdo justamente en ese momento, te acordás, mi amor, que estábamos y yo sentí en el corazón y que yo te llamé, mi amor, mira todo lo que me pasó, mira todo lo que, no, impresionante Dios cómo actuó. Y yo, mi amor, pero vení, llamemos a mi hermana y contémosle. Nunca habíamos hecho eso, digamos, en 2 años, en los 2 años, eso fue, bueno, hace un año y medio que llevamos el Congreso, yo siempre llegaba a mi esposa, le contaba las historias, pero no exactamente a mi hermana. Entonces yo le dije, mi amor, ¿por qué no llamamos a mi hermana para que sepa todo el milagro que hubo alrededor de esta batalla que tuvimos? Y entonces, y una me contestó. Y empecé yo a contarle. Y luego que terminé empieza mi hermana a contarnos, a decirnos, ustedes no saben el consuelo que tengo en este momento en el corazón. Y ahora me doy cuenta que en esos momentos que estaba con una depresión, que me sentía súper mal, ya entiendo que era un ataque, por supuesto, del demonio y del maligno, en el sentido de que ella estaba orando y además estaba poniendo a orar a otras personas y le estaba pasando de todo ese día. Y entonces nos dimos cuenta al final y es los ataques espirituales que vivimos. Entonces, claro, lo de los sueños también yo decía, esto no es normal, inclusive hasta el punto de sentir y de ver como de alguna manera una brujería, inclusive de alguien, de una persona interior del Congreso, congresista. Obviamente aquí no es para decir nombres ni nada, pero sí porque efectivamente uno no es quien para asegurar, pero posiblemente, ¿cierto? Pero sí muy concreto y muy real y muy en un momento y en oración y uno dice, bueno, en todo caso, pues digamos que esto no es para uno preocuparse o no, porque al final uno tiene muy claro que Dios ya ganó y que Dios es más grande que cualquiera, que el demonio, por supuesto. Pues es que el demonio no tiene ni siquiera comparación, perdón, Dios no tiene ni siquiera comparación con el demonio, por eso es que la Virgen es la que le aplasta la cabeza, porque pues Dios ya no tiene nada que hacer. Entonces, claro, todos los temas, no sé, mi amor, si te acuerdas de algo más o quieres contar No, y algo con más. lo que dijiste de él y que propiamente ese día, o sea, por eso digo, muchas de las cosas se dieron de una forma más fuerte alrededor de él, de este proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión, porque también por esos días, o sea, ese mismo día que tú le contaste a él y que él dijo, yo hoy estaba, pero el borde de la depresión, estaba deprimida, estaba que no había hecho sino llorar todo el día. A mí me pasó lo mismo, o sea, yo le dije, él y me pasó exactamente lo mismo. Yo ese día estaba que no me hallaba, yo como que no me sentía ubicada, tenía como un desasosiego interno,
como ya una tristeza profunda. O sea, que uno sabe que son represalias que toma el enemigo en contra de uno por el lado de los sentimientos. Entonces yo me sentía también muy mal y cuando Eli me dice eso, yo también estaba así, o sea, nos dimos cuenta que eso hacía parte de esa batalla y ese combate espiritual. Y que uno dice, nosotros hacemos lo que podemos en oración, pero la gran parte y la mayor parte es las oraciones que hacen tantas personas por todos nosotros, o sea, y por la obra. Uno dice, esto no se sostendría si no es por la oración de tantos y de todos ustedes que rezan constantemente por esa obra. O sea, uno a veces menosprecia, a uno le dicen, ay, regáleme una oración por tal, uno cree que una oración no es nada, pero no, o sea, la oración es el tesoro y es el regalo más grande que se le puede dar a la otra persona. Estoy orando por ti, le estoy pidiendo a Dios por ti y Dios actúa, o sea, en medio del misterio de la comunión de los santos, que es como muchas cosas que nos pasan depende de la oración que hacen nuestros hermanos por nosotros, ¿cierto? O sea, entonces ese es el misterio de la comunión de los santos. Amor, y que por el otro lado pues es muy lindo como ver que Dios, en cambio yo allá, con una tranquilidad y una certeza de lo que estábamos haciendo, o sea, yo le digo a mi esposa, mi amor, yo de alguna manera a veces siento como que unos ataques impresionantes, pero entro al Congreso o a una batalla puntual y es como si Dios me levantara y me dijera, hágale mío que yo estoy con usted. Pero eso es fruto de la oración. Y es impresionante porque Dios en minutos, segundos, en momentos cruciales, en batallas que hemos tenido allá, uno ve Dios cómo claramente actúa y cómo Dios también sopla, cómo el Espíritu Santo, cuando en esa certeza de tranquilo que nosotros, yo le pondré las palabras, le diré qué tiene que hacer, etcétera. Y uno dice, claro, pero por el otro lado recibiendo los ataques de mi esposa, mi hermana. Y bueno, y no solamente eso, también a veces en la obra, por ejemplo, en Conciudadanos han habido momentos que hemos sentido y todos, entonces, por ejemplo, que por ahí cansados, y entonces cuando uno va a ver es un cansancio generalizado. Aquí que está grabando Manu y apenas se ríe porque dice, sí, yo también, también he recibido. Todos, nomás estaba ahí. Todos, o sea, aquí, porque estoy contando yo, pero entre otras cosas hay otros testimonios más fuertes en el sentido de que nos cuentan lo que le ha pasado y uno dice, que hasta Manu el otro día nos contaba, y es que no, hermano, no. Desde que estoy aquí, no, yo tengo que redoblar la oración en la familia porque no ha pasado de todo. Y yo, ay, Dios mío, entonces sí, Señor. Y además también, entonces uno sabe cómo, pues si son ataques, al final quizás para uno, para sacarlo del camino, para que uno no esté en esto. Entonces, bueno, de todas maneras es siempre la confianza en Dios, pero también ver, palpar concretamente la realidad de cómo Dios actúa y también cómo todos los ataques que vivimos. Así es. No, o sea, la oración es... Yo creo, mi amor, que nos estamos extendiendo un poquito en el programa. Yo no sé si tú eres la que maneja el programa. No tengo afán, no, mentira, no, ya justamente iba acá a concluir y decir que, o sea, que es la... Es, o sea, agradecer muchísimo esa oración. O sea, por eso sabemos que acá lo importante es la oración. O sea, digamos que ellos son las figuras públicas, las visibles, pero lo que se hace es con base en la oración de tantas personas que están orando por nosotros. O sea, personas, uno escucha sacerdotes, estamos orando por ustedes, religiosas, conventos enteros que tienen esta obra y esta misión en oración. Uno dice, o sea, esto es de Dios y es gracias a la oración que todo esto se ha podido vivir y que, mejor dicho, todas las demás historias que siguen y que seguiremos contando es para darnos cuenta de lo que Dios hace de una forma tan grande, valiéndose de siervos inútiles que no hacemos sino lo que nos corresponde, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias primero que todo por la oración. Que no solo hacemos lo que nos corresponde, no, pues como dice el Evangelio, es que como trabajadores que no estamos haciendo más de lo que ni siquiera y no simplemente lo que nos toca, pues entre otras cosas también siervos, iba a decir la palabra es indignos, o sea, en el sentido de decir, Señor, que nos llames, y uno tiene que estar muy agradecido donde nos llame, o sea, cualquier misión, uno tiene que estar muy agradecido siempre porque Dios te llama y que te ama y que quiere pues trabajar en ti. Uno dice, entonces indignos también, pero qué lindo el Señor como también nos va llamando y que es a todos en esa comunión, como tú decías, mi amor de los santos, porque es todos. O sea, yo estaba hablando alrededor de la familia, del equipo en Conciudadanos, pero uno ve también mucha gente que recibe muchos ataques alrededor de esto, porque están orando con nosotros, porque nos han ayudado, porque un montón de cosas. O sea, es mucha gente que de verdad esto sin todos ustedes, sin comunidad, sin todos orando, sería muy complejo. Bueno, no,
También me despido para que tú termines ya, mi amor. Dios les pague de verdad. Los queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga y seguiremos acá, seguiremos con la ayuda de Dios contando. Seguiré tratando de sacarle espacios a mi esposo y a Mauro y a todos estos misioneros públicos. Trataremos de poder tener espacios en su agenda para poder que nos cuenten, porque de verdad que la alegría que uno siente de ver la mano de Dios, y uno dice, Señor, es que esto es tuyo y esto que pasó no tiene otra explicación que tú interviniendo y disponiendo todo para que así suceda. Entonces, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y no dejen de orar por esta obra, no dejen de orar por nosotros y recuerden que por eso nosotros les contamos para que oremos. Te cuento para que oremos. Dios los bendiga.